Muchísimas gracias a la doctora María Azucena Niño, quien nos acompaña hoy como conferencista, y pues a las demás personas que se han unido a este seminario. La idea es que pues vamos a escucharla, vamos a tener al final de pronto un espacio para preguntas o para comentarios. Doctora María Azucena, ella está en Bogotá, el horario pues por eso lo tenemos ajustado para las 5 por las obligaciones que ella tiene. Voy a presentarla. La doctora María Azucena Niño es pediatra neonatóloga, es especialista en bioética pediátrica y es magíster en bioética, estudiante de segundo año de doctorado en bioética y profesora del departamento de pediatría UIS. Y en la tarde de hoy nos aceptó la invitación para hablar del tema de los cuidados al final de la vida, específicamente en el grupo de neonatos. Entonces, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida al Grupo Colombiano de Pediatría Social. Y bueno, el micrófono es todo suyo. Voy a estar acá pendiente de las diapositivas. Voy a cerrar mi cámara para que pues fluya mejor la conversación. Entonces, muchísimas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Paola. Me siento muy honrada de estar acompañándolos la tarde de hoy. Digamos que voy a procurar hacer una presentación que sea corta, pero con unos mensajes, espero, relevantes para llevar a casa. Y como decía la doctora Paola, pues dejar unos minutos al final para poder dialogar y escucharnos y de pronto compartir experiencias y saberes. Yo creo que también voy a apagar la cámara para tratar de darle mejor rendimiento al proceso. Em, si me escuchan bien, pues sin más preámbulo, siguiente diapositiva. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, lo que voy a presentar en los próximos, espero, 25 o 30 minutos, es socializarles un trabajo interdisciplinario que finalmente pudimos materializarlo en enero de 2022, el informe final. Este trabajo lo titulamos El Consenso Colombiano de Manejo al Final de la Vida en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Digamos que este trabajo tiene sello de la Asociación Colombiana de Neonatología. Fue un trabajo maravilloso, fue el fruto de más o menos 18 meses de trabajo en equipo, en el cual decidimos no solamente trabajar con neonatólogos, sino también trabajamos con pediatras paliativistas, epidemiólogos, enfermeros, psiquiatras, bioeticistas, y en general, digamos que todas estas disciplinas nutrieron, digamos, el contenido de este consenso, que espero pues que sea de todo el interés y relevancia como corresponde. Quiero empezar por declarar que el inicio o el origen de este consenso empezó como el trabajo de grado para acceder al título de neonatóloga de la doctora Adriana María Fajardo. Adriana María hizo una revisión sistemática de la literatura en relación a este asunto y digamos que el resultado de su trabajo de grado fue de tal nivel de excelencia que sus tutores le sugirieron acercarse a la Asociación de Neonatología para llevar, digamos, el trabajo a un siguiente nivel, que era pues hacer una graduación de las recomendaciones con nivel de expertos, y pues esto es finalmente lo que les voy a socializar en la tarde de hoy siguiente. El contexto del problema y la metodología del consenso. Digamos que hasta que se publicó este consenso en el año 2022, en Colombia no existía una guía que estandarizara el manejo que se debe brindar a los neonatos al final de la vida y a sus familiares. Digamos que en otras áreas de la salud y para otros grupos etarios, los protocolos de atención de pacientes al final de la vida ya habían demostrado utilidad en el escenario intrahospitalario. Y digamos que una recomendación importante es que cuando se toman este tipo de protocolos, siempre es importante ajustarlos al contexto de las instituciones en el marco del sistema de salud de nuestro, digamos, sistema de salud colombiano. Siguiente. El objetivo del estudio fue construir un protocolo de atención hospitalaria de neonatos al final de la vida en el escenario de la unidad de cuidado intensivo neonatal. Fue un consenso de expertos, todo, digamos, ajustado al sistema de salud y el sistema legal colombiano, y para esto se diseñó un estudio con metodología Delphi, con expertos afectados mixto modificada. Siguiente.
Digamos que dentro del contexto del problema era muy importante determinar las dimensiones. Esto se basó en la revisión de la mejor evidencia disponible, la cual fue extraída y gradada por revisión de alcance. Digamos que el consenso y digamos toda la parte de las diferencias de las opiniones de los expertos obtuvo o se hizo, digamos, por métodos cuantitativos y como resultado se establecieron 51 recomendaciones que se agruparon en 7 dominios dependiendo de la aplicación clínica. Siguiente. Dentro de los 7 dominios se estableció, ustedes están viendo bien las diapositivas, yo las veo borrosas. No, se ve bien, doctora, se ve correcto. Bueno, yo estoy viendo borroso, pero dame 2 segundos, acá me ayudo, dame 2 Sí, no, segunditos. de pronto es la conectividad. Yo estoy aquí viendo bien la Yo pantalla. creo que puede ser eso, sí, dame 2 segundos. Pero yo sí lo veo borroso. ¿Tú ves borroso? Sí. Sí, sí, se ve doctora. borroso. Bueno, yo no sé si por lo que soy yo la que lo está proyectando, de pronto lo veo mejor. Bueno, lo Sí, que les porque quiero realmente sí contar, se ve un pues poquito ahí borroso. ya, ahí mejoró un poquito. Entonces, dentro de los 7 dominios en los que se agruparon digamos, las recomendaciones, fue el tema de, estoy fatal acá a ver cómo hago, espérenme 2 segundos. A ver qué hago. Doctor, y de pronto si comparte desde su equipo, Déjame intentarlo, Pau. o A sea, ver me si de desconecto pronto, yo, dejo yo de sí, bájalo compartir. y lo intentamos con mi equipo. Perdona a los Sí, porque se ve muy participantes que borroso, llegan. sí. No, tranquila, tranquila, aquí estamos, ¿no? Yo no sé pasa esto nada. si la sala tiene habilitada compartir la presentación cualquier invitado o de pronto puede tener problema para... Normalmente puede compartir cualquier invitado. Ah, bueno, perfecto. A ver, miremos. Espérate 2 segundos. Bueno, entonces les cuento que me sale window, tal vez. A ver, Pau, me sale, a ver, me dice compartir contenido, modo de presentación o pantalla. ¿Cuál escojo? ¿Pantalla? Yo Pantalla, entré pantalla. por pantalla, sí. Sí, ahí estamos Eh, viendo la pantalla. espérenme Sí, 2 segundos. Ustedes ahí ya están viendo mi computador. sí, ahí estamos viendo el Ay, qué escritorio del bendición, computador. maravilloso. Sí, sí. Maravilloso me parece. Creo que hay que poner ese librito, ¿no? El librito, La sí, opción de señora. librito, no la Esa, opción de esa, ahí está correcto. perfecto, ahí se ve súper bien. Excelente. Bueno, maravilloso. Es que de verdad, sin ver, a pesar de que conozco el contenido, es un poquito complejo. ¿Todos están viendo Sí, ahí lindo? ¿Me escuchan lindo? ¿Todo bien? Sí, se ve señora. nítido y se Se escucha ve muy perfecto. bien. Vale, entonces les estaba contando que las 51 recomendaciones las agrupamos en 7 dominios, digamos, teniendo en cuenta que hay temas que son comunes. Y estos 7 dominios fueron el primero, comunicación, el segundo, cuidados del neonato y control de síntomas, el tercero fue apoyo en duelo, con toda la parte de las consideraciones para soporte emocional, social y espiritual. El cuarto dominio fue toma de decisiones y adecuación de esfuerzos terapéuticos, el quinto, nutrición, el sexto, calidad de los servicios y el séptimo, donación de órganos y trasplante de tejidos. El primer dominio pues fue comunicación. ¿Qué vamos a hacer entonces en los próximos minutos? Digamos, para ser fiel al consenso, lo que hice fue extractar esas recomendaciones, dejárselas, digamos, en un modo muy amigable. Voy a tratar de que sea muy charladito. Como les digo, me interesa más que tengamos tiempo al final para poder dialogar y compartir experiencias y saberes. Entonces, dentro de las recomendaciones de este módulo de comunicación, se dejaron como recomendaciones fortalecer la adquisición de habilidades en comunicación en todo el personal de salud, no solamente restringido al neonatólogo, toda vez que la comunicación efectiva y asertiva es la base para favorecer una relación de confianza y seguridad entre el equipo de salud y los padres. Esto va a facilitar la participación de los últimos en el proceso de toma de decisiones e incentiva el acompañamiento de la familia en todo el proceso de fin de vida. Digamos que encontramos que hay diferentes estrategias para todo el tema de la liberación de malas noticias, pero dentro de las metodologías recomendadas dejamos el protocolo SPIKES por las siglas en inglés o EPIC por las siglas en español. Ahorita en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar. La segunda recomendación es entregar a los papás o familiares del recién nacido información de manera temprana, continua, precisa, actualizada, clara, honesta, asertiva, con un lenguaje comprensible y compasivo, de acuerdo al contexto de cada paciente.
Lo tercero es explicar a los padres o familiares las posibles trayectorias de enfermedad, que incluye la posibilidad de fallecer dependiendo del contexto del paciente. Y cuando la muerte sea inminente, es importante anticipar a los papás de una manera clara y compasiva los posibles signos y cambios físicos y demás sucesos concernientes al proceso de fin de vida, como una manera anticipatoria de prepararlos para, digamos, lo que se avecina en el corto término. Este es el protocolo EPICEP. Posiblemente muchos de los que estamos en el aula virtual lo usamos en nuestra práctica clínica, pero simplemente para recordar, es un protocolo de 6 etapas en el cual se recomienda que siempre que vamos a liberar una noticia sensible, preparemos el contexto físico adecuado para liberar esa información. Se propone un espacio privado. A veces en nuestros hospitales esto puede ser un reto, pero siempre hay la posibilidad de generar un espacio o un entorno privado para poder dialogar con esos padres o con esos familiares. La segunda recomendación es percepción, averiguar qué tanto sabe el paciente. Si bien, digamos, dentro del proceso de negación, algunos pacientes dicen, a mí nadie me ha dicho nada, siempre los pacientes tienen algo de información y es importante explorarlo. Para eso, pues obviamente en la trayectoria de nuestra vida profesional vamos adquiriendo destrezas para poder acceder a esta información de una manera en que no revictimicemos, pero que sí validemos qué información tiene esta familia. Lo tercero, la invitación. Es importante delimitar lo que el paciente quiere saber, en este caso los familiares o los padres o tutores legales de este bebé recién nacido. Lo cuarto es el conocimiento. Digamos que en este momento se comparte la información nueva que tenemos para liberarle a esta familia. Y digamos que en este caso, como generalmente estamos hablando de un contexto en el que se van a liberar noticias sensibles, hay que estar presto a responder a los sentimientos de ese familiar al que le estamos liberando esta noticia, pues que no es buena. Entonces, si la persona rompe en llanto, no tendría sentido que siguiéramos hablando como si nada estuviera pasando. Generalmente ahí, aprendido con los especialistas del área de psiquiatría, hemos entendido que es importante hacer pausas, tolerar de pronto espacios cortos de silencio, generar ciertos gestos empáticos, como por ejemplo tender un papelito de Kleenex, un pañuelo de Kleenex, un vasito de agua, digamos que poner una mano en el hombro en un gesto, digamos, de compasión. Son pequeñas cosas simbólicas que ayudan a que se note que realmente la persona que tiene enfrente este familiar es un ser humano que está de alguna manera conectado desde la compasión en todo, digamos, el contexto de la información que está liberando. Y lo sexto es que en general uno no activa la bomba y sale corriendo. Siempre debemos cerrar el proceso de liberar una mala noticia con una estrategia y un resumen del plan de manejo y de cómo vamos a hacer el seguimiento del paciente. Recuerden que hay que construir el imaginario de que así un paciente tenga una condición que limita la vida y que de pronto de esta condición preveemos que lo va a llevar a un asunto de fin de vida en un corto término. Hay que construir el imaginario de que no hay nada que ofrecer. Recuerden que ofrecer cuidado paliativo de calidad y hacer acompañamiento compasivo y respetuoso tiene una serie digamos, consideraciones que debemos tener en cuenta y tiene un montón de trabajo. Lo que pasa es que las metas de cuidado se ajustan a la condición del paciente. Se recomienda que el equipo que se encuentre frente al manejo de este neonato no utilice eufemismos como o términos como no hay nada que podamos hacer, es una situación sin esperanza, es un bebé con una condición letal, es un vegetal, usted puede tener otro hijo, menos mal, este niño no es viable, este niño es inútil o esta situación es inútil, esto es incompatible con la vida, estos niños no se ingresan a las unidades de recién nacidos, entre otros. Creo que muchos de nosotros lamentablemente nos podemos relacionar con frases de este tipo que hemos escuchado a lo largo de nuestra trayectoria de vida. Y la meta también es evitar etiquetar a los pacientes por la condición o patología. Usar términos como el niño del intestino corto, el niño de la cardiopatía compleja, el niño de la patología tal. Digamos que ese tipo de etiquetas también pueden ser percibidas como rudas y poco humanizadas desde el punto de vista de la perspectiva de los familiares. Asimismo, es importante hablarle a los papás de forma respetuosa, ojalá por su nombre, al igual que al recién nacido. Entonces, no es el niño, el bebé, sino digamos que en la medida de lo posible siempre es bueno preguntar si este bebé ya tiene un nombre. Obviamente promover que lo registren, pero también empezar a referirnos a ese paciente por su nombre para dar cuenta de que es un ser humano y dentro de todo el contexto de la dignidad humana, pues por supuesto se vale hablar de él en primera persona y por su nombre. Lo quinto es mantener una comunicación honesta, clara y completa, validando en todo momento, digamos, ese tema de las creencias y pensamientos y emociones que a veces maneja la familia frente a la situación, verificando que estén comprendiendo la información que se les está provisionando, e implementando estrategias para promover el apego o bonding con ese recién nacido.
favoreciendo la construcción de rituales de duelo de acuerdo a sus preferencias espirituales, religiosas y culturales, y también, digamos, sobre todo en condiciones en las que se estima que ese bebé va a tener un proceso de transición al fin de vida en el corto término, favorecer lo que hemos llamado recolección de recuerdos o creación de memorias, sin que esto intervenga con la detención adecuada establecida y siempre manteniendo la confidencialidad de la información. En general, en lo personal, una cosa que solemos hacer y que recomendamos al interior de nuestro equipo es que ojalá las foticos que se vayan a permitir tomar se tomen con el mismo celular de los papás. El deber ser es que esas fotos que son tan íntimas y tan preciadas, pues realmente estén en los dispositivos móviles de ellos y no de nosotros. Pasemos un poquito al segundo, digamos, dominio, que es los cuidados del neonato y el control de síntomas. Digamos que en este punto empecemos por mencionar que la recomendación es proporcionar a las familias un ambiente cálido, privado, tranquilo, confortable y culturalmente apropiado. Digamos que esto va a ser muy importante para que en este momento tan sensible los familiares puedan tener, digamos, un espacio apropiado para poder vivir ese proceso de fin de vida. Y digamos que aquí también nos interesa que validemos y exploremos que pueden haber algunos papás que para ellos resulta muy conflictivo estar con el bebé en ese proceso de fin de vida. Entonces hay que saber cómo se va a manejar esa situación, no hay que juzgar, no hay que tomar etiquetas. Recuerden que todos a veces procesamos esta información sensible de manera diferencial. Van a haber entonces unos papás que acceden a acompañar a su bebé en ese proceso de fin de vida y es perfecto. Y para los papás que no deseen estar con el bebé o bebés que de pronto superan la expectativa de vida que se había trazado inicialmente en nuestra parte predictiva, a veces se recomienda, por ejemplo, si está en un ambiente como tipo puerperio, en alojamiento conjunto con la mamá, de pronto considerar el ingresar a la unidad neonatal, dependiendo de cómo esté moviéndose el escenario. Digamos que nada de lo que estamos trazando acá está escrito en piedra y como los pacientes son dinámicos, los escenarios son susceptibles de ser reevaluados y los planes de, digamos, de cuidado también pueden tener adiciones o pueden tener, digamos, ajustes. Ante un recién nacido que esté por debajo del límite de viabilidad o esté en una situación que amenace la vida, en donde previamente se haya realizado un proceso de toma de decisiones y se decide priorizar las medidas de confort y soporte vital básico, se recomienda el acompañamiento de los papás o de al menos un familiar, un miembro de la familia, desde el momento del nacimiento en sala de partos o en el quirófano. Digamos que esto ha sido parte de los retos que estamos asumiendo en todo el tema del cuidado paliativo neonatal. Y digamos que yo pienso que esto es cuestión de crear una cultura. Creo que la educación es una herramienta poderosa. Si ustedes miran, cuando termine de hacer esta breve presentación, parte de las conclusiones es que para incorporar todas estas consideraciones no se necesita gran inversión de dinero. La inversión que tenemos es en el tema de educación, en sensibilizar los equipos y en entender que una golondrina no hace verano y que todos tenemos que remar en la dirección de que los neonatos, como cualquier ser humano, merecen tener un manejo humanizado y compasivo en todo este asunto de la transición a su fin de vida cuando corresponde. Se recomienda el desarrollo de planes de cuidado individualizados, concertados con los papás y el equipo tratante, donde nos vamos a enfocar en el confort y en la calidad de vida. Se recomienda, digamos, tener muy presente el inicio de estrategias no farmacológicas para control de dolor. Digamos, dentro de estas sabemos que se le ha dado relevancia a la succión no nutritiva, al tema del adecuado posicionamiento, a promover el cuidado piel a piel, los masajes corporales, la administración de sucrosa, oral, entre otras. Ahorita lo vamos a mirar en el anexo 2, que se los voy a mostrar. Y se recomienda proporcionar la analgesia y sedación cuando ya tenemos un paciente con un cuidado paliativo instaurado, dependiendo obviamente de los criterios de pertinencia y proporcionalidad. Siempre es importante considerar oportunamente el uso de analgesia multimodal cuando corresponda, dependiendo de la intensidad del dolor y de los síntomas asociados. Esta diapositiva, pues básicamente es tomada de Corteso y colaboradores, es un paper publicado en Frontiers Pediatrics del año 2020 y es muy interesante porque nos genera como un espectro terapéutico de el tema de las medicaciones recomendadas para la población de neonatología, específicamente con los síntomas objetivo que queremos controlar, cómo sería, digamos, el tema de la clasificación del medicamento y la posología recomendada. Por supuesto, el día de hoy no voy a entrar en gran detalle de cada una de estas medicaciones,
pero me parece que es interesante que ya tenemos una serie de aproximaciones en la literatura que nos dan una información ya más aterrizada específicamente para este grupo etario. Y dentro de los manejos de síntomas en fin de vida, también en este paper de Corteso y colaboradores de Frontiers Pediatrics 2020, ellos hablan que hay una estrategia de 2 pasos. En la primera, donde se van a enfatizar las medidas no farmacológicas, y en la segunda paso vamos a enfatizar las medidas farmacológicas. Aquí me parece supremamente interesante que ellos, digamos, estratifican como 4 grandes categorías de cosas que se espera que tengamos siempre muy presentes, y digamos que en tema de fin de vida nos interesa el manejo de secreciones, el manejo de la agitación y la irritabilidad, el manejo del dolor y el manejo de la disnea. Em, Dentro de las medidas no farmacológicas, en la parte de secreciones, por supuesto, podemos hacer medidas como generar una higiene de la vía respiratoria superior con succión gestil, el tema del posicionamiento del cuello, el tema de la restricción hídrica si es que es un paciente que lo tenemos sobrehidratado. Dentro de la parte del manejo de la agitación e irritabilidad, muy importante generar un ambiente tranquilo, donde haya personas del entorno familiar íntimo. El ambiente de penumbra se refiere a estas luces que no sean tan brillantes, sino que sea una luz un poco más tenue, para, digamos, limitar esos estímulos nociceptivos visuales, de pronto generar una música que le sea familiar, que sea amable, el tema de los masajes, el tema de envolver y de contener ese bebé y el contacto piel a piel, por supuesto, van a ser importantes como medidas no farmacológicas en esta parte. En el manejo de dolor, por supuesto, van a tener un renglón de utilidad, lo que es el contacto piel a piel, los masajes, y por supuesto considerar de una manera muy objetiva reducir y retirar intervenciones invasivas que no estén generando beneficio terapéutico y que de pronto sí estén generando dolor. Y en la parte de disnea va a ser muy importante de pronto generar una cabecera a 30 grados. El tema del contacto piel a piel, si ustedes miran, es transversal prácticamente a todos los síntomas incómodos que pueden suceder en el fin de vida. El tema de generar un cuarto que tenga una temperatura fresca, la restricción hídrica, siempre tratando de mantener una vía aérea libre, un cuello que no esté flejado, y el soporte de oxígeno, digamos, en este caso podría también ser una estrategia importante. Dentro de las medidas farmacológicas, entonces aquí plantean unas estrategias de segundo renglón con anticolinérgicos para el tema de manejo de síntomas, con benzodiazepinas y exmetomidina y ketamina, eventualmente para el manejo de la irritabilidad y la agitación. Y en el tema del manejo de dolor, sabemos que tenemos medidas de tipo no farmacológico, y dependiendo del grado de dolor, si es leve, moderado o severo, pues vamos a tener el arsenal terapéutico a disposición. Desde el punto de vista de la disnea, también los opioides y las benzodiazepinas y la dexmetomidina pueden tener un renglón de utilidad en caso de que las manifestaciones persistan a pesar de las medidas no farmacológicas. Se recomienda la elaboración de un plan anticipado para el manejo del dolor y los síntomas del paciente. Para esto es muy importante objetivizar este asunto, porque digamos que el tema de la valoración del dolor y del sufrimiento son cosas que requieren precaución extraordinaria. Dentro de las escalas neonatales estandarizadas a nivel mundial, aquí les propongo las que finalmente dejamos recomendadas en el consenso. Para dolor agudo o posquirúrgico dejamos PIP o Conforneo, para dolor prolongado Conforneo o en paz, para pacientes ventilados en paz, y para dolor en fin de vida la escala NIPS. Dentro de los elementos que conviene que nos sentemos a dar una mirada muy crítica de si vamos a considerar retirarlos, se vale pensar en el tema del retiro de ciertos accesos invasivos, de pronto ciertos dispositivos de fijación, de algunos de esos dispositivos invasivos que puede que de pronto en este caso no nos estén generando gran utilidad. Ciertos, digamos, dispositivos de monitoreo, si no están generando un beneficio, si no nos dan un rendimiento, pues habría que considerar el tema de retirarlos. Aquí es muy importante solamente dejarlo que tenga un valor paliativo. Digamos que es muy importante en todo momento tener una comunicación muy transparente con la familia, en el que quede claro que una cosa es el cuidado paliativo, una cosa es la adecuación de esfuerzos terapéuticos, pero ninguno de los dos anteriores tiene absolutamente nada que ver con abandono terapéutico. Lamentablemente a veces se tiene como esa presunción de que el niño paliativo, el niño de adecuación de esfuerzo terapéutico es para no hacerle nada. Y como lo dije haciendo la apertura de esta charla, lo que hemos entendido es que adecuar esfuerzos terapéuticos y hacer cuidado paliativo realmente tiene una serie de acciones, y es muy importante seguir el paso a paso. Por supuesto, en todo momento vamos a tener como horizonte el interés superior del niño, pensar siempre en medidas que sean benéficas para él, que le generen bienestar, que no le generen daño. Digamos que cuando balanceamos estos 3 principios en un mismo renglón, en el que vamos a balancear qué cosas le van a generar utilidad en este momento tan puntual en el que se encuentra, digamos que esto le va a generar armonía al tema de qué son los dispositivos con los que vamos a continuar.
Se puede mantener el monitoreo básico para registrar frecuencia cardíaca y saturación, idealmente sin alarmas, y más como una ayuda para el equipo de salud para poder documentar adecuadamente la hora de fallecimiento. Aquí se puede consensuar con la familia, con los padres, la continuación o suspensión del monitoreo que se esté utilizando. Digamos que eso tampoco es que sea una cosa que sea una camisa de fuerza. Es importante el tema de la privacidad y en la medida de lo posible admitir a los papás durante todo el proceso y cuidados de fin de vida. Qué importante poder, si se va a hacer una transición a fin de vida y si es un tema inminente, qué importante en la medida que se pueda poder morir en los brazos amorosos de sus padres, contenido por los seres que más lo quieren. Para la valoración del manejo ambulatorio, porque van a haber algunos pacientes con necesidades de cuidado paliativo que van a egresar a su domicilio, es muy importante que estos planes de cuidado estén enfocados en la calidad de vida del menor y tengan en cuenta su realidad socioeconómica y cultural. Digamos que es muy importante mirar si es una casa con servicios, cómo serían las condiciones para poder ajustar ciertas cosas que de pronto pueden estar incluidas en ese plan de cuidado paliativo individualizado para poder, digamos, hacer una cosa realmente ajustada a las necesidades individuales de cada paciente. Es importante propiciar el apego antes, durante y después de la muerte del recién nacido, todo bajo la autorización de los papás, obviamente sin forzar, pero sí recomendándolo de una manera amorosa y compasiva, y permitirles a los papás, una cosa que se ha mencionado mucho desde la perspectiva de cuidado paliativo neonatal, es permitirles a los papás participar activamente en el cuidado del bebé en tareas de pronto sencillas, como por ejemplo cambiar un pañal, si es un bebé que todavía está en condiciones de pronto de recibir alimento, pues que también, digamos, a veces hay mamás que van a poder lactar, entonces también permitir esta situación. Por supuesto, todo esto va a depender de la trayectoria de enfermedad en la que se encuentre el paciente y obviamente si ya estamos más allá del punto de inflexión, pues puede, por ejemplo, que el tema de alimentarlo no sea una prioridad en ese momento. Se recomienda que se inicie la atención conjunta con los equipos de cuidado paliativo. Obviamente este es un recurso humano que aún pienso que tenemos una deuda de este recurso humano en el país, pero también he visto con gran alegría que cada vez tenemos más paliativistas pediatras en nuestras ciudades. Creo que es una comunidad que está creciendo y creo que nosotros como pediatras también tenemos la labor de acogerlos y hacerlos parte del equipo. Yo he entendido y ahorita pues los escucho cuando hagamos el tema del conversatorio ya al final, pero he entendido que esto es un trabajo de todos. No es una cosa simplemente para delegársela a un especialista en cuidado paliativo pediátrico. Realmente aquí es muy importante que todos estemos remando en la misma dirección. Prácticamente todos los miembros de la unidad deben estar armonizados en cuáles son las metas de cuidado y qué es lo que estamos ofreciendo a esta familia en particular. Pasemos un poquito al tema de apoyo en duelo, donde tocaremos algunos aspectos sobre el soporte emocional, social y espiritual. Aquí es importante remitir a los papás a grupos de apoyo conformados por psicología, psiquiatría, trabajo social, cuidados paliativos o profesionales que tengan formación en proceso de duelo. Esto obviamente va a depender de los recursos institucionales y también a través de las estrategias disponibles en cada región, como lo son el seguimiento presencial, telefónico y herramientas de telemedicina. Aquí es muy importante que todos estos programas se monten de una manera muy seria y responsable. A veces este seguimiento, si no se hace por personas idóneas, podría eventualmente generar revictimización. Entonces sí es muy importante que todo esto se cuide de una manera con alta rigurosidad, porque al final del día no queremos revictimizar a nadie, sino queremos simplemente apoyar ese proceso de duelo de la manera más fisiológica y amorosa posible. Aquí en la recomendación 20 se establece asesorar y orientar a los papás para que cuenten con grupos de apoyo familiar, espiritual, que haya en la comunidad o a nivel institucional. Y aquí yo creo que es una tarea de todos nosotros como grupos de pediatría y específicamente para nosotros los neonatólogos que estamos liderando todos los procesos en las unidades neonatales, de hacer la tarea de revisar en nuestras comunidades cómo son los grupos de apoyo. A veces ya hay grupos establecidos y es interesante mirar quiénes son los líderes, conectar con ellos, hacer la tarea para poder también guiar a estas familias y poder de pronto conectarlos con estas comunidades que ya hay en el ámbito ambulatorio que pueden sernos de gran ayuda para continuar ese manejo en la comunidad. Facilitar la recolección de memorias, ya lo había mencionado previamente. Aquí hemos deconstruido el imaginario de que no se le tomaban fotos a los bebecitos que estaban muy enfermitos. Hoy en día lo que se ha entendido desde la perspectiva de cuidados paliativos es que estas vidas, así sean cortas o duren minutos, horas, semanas, meses, algunas pues van a durar años, pero son vidas que hay que afirmar que sí existieron,
que sí fueron importantes para su familia y para su comunidad, y que merecemos poder recordarlos y honrarlos. Entonces, la recolección de memorias nos permite afirmar que esa vida sí sucedió. Como les digo, se recomienda el tema de las fotos, no tienen que ser fotos profesionales, es simplemente poder generar que los papás puedan tener este tipo de recuerdos. Se pueden tomar huellas. Para tomar unas huellas tampoco se necesita gran formación técnica. Se pueden tomar mechoncitos de cabello, la manillita con la identificación, de pronto cierta ropa se puede guardar, y algunos han recomendado generar una caja de memorias. Entonces se guardan todos estos elementos que le permiten a la familia volver sobre esos recuerdos, más que para elaborar un duelo que sea tortuoso, para tratar de que sea un duelo sano y que puedan tener los recuerdos como los tenemos de todos los seres queridos que hemos tenido en nuestras familias y que ya han partido. Aquí, pues obviamente el tema de la creación de memorias se enfatiza particularmente en los pacientes que se estima que van a tener un pronóstico fatal en el corto término, y muchos de estos pacientes ni siquiera van a ingresar al domicilio. Se recomienda que todo el equipo de la unidad neonatal esté entrenado en apoyo emocional a los papás. Es importante el facilitar la expresión y validación de emociones asociadas a la enfermedad. Y ante la pérdida del bebé hay que manifestar, pues, aunque suena como redundante, pero es importante que tengamos actitudes de respeto y empatía hacia la familia. A veces el solo estar ahí de una manera respetuosa y empática es una estrategia apropiada de acompañamiento que las familias agradecen. Se recomienda conocer desde el primer contacto las preferencias religiosas, espirituales o culturales de la familia, y, digamos, facilitar y promover que eventualmente se puedan hacer rituales de emergencia. Voy a poner un ejemplo del día a día. Si la familia es católica, de pronto uno puede contactar a un sacerdote católico y permitir que de pronto haya un tema de bautizo en la unidad de cuidado neonatal. Hemos tenido también familias que son cristianas y de pronto piden que pueda ingresar el pastor, hacer una oración con los padres. La idea es que empecemos a hacer algo de apertura mental a este tipo de rituales que van a ser muy importantes dentro de la cosmovisión de la familia. Es importante brindar orientación anticipada a los papás y al núcleo familiar sobre el proceso de duelo, obviamente guiado por profesionales de la salud debidamente entrenados en este asunto, y hacerlo de una manera completa, gradual. Pasemos al asunto de la toma de decisiones y adecuación de esfuerzos terapéuticos. En los casos de los neonatos que están en el límite de viabilidad y aquellos sin indicación médica de reanimación cardiopulmonar, se recomienda que el personal de salud aborde con la familia y los acudientes los posibles resultados a corto, mediano y largo plazo, temas de calidad de vida, el alcance de los esfuerzos de reanimación y el posterior manejo del neonato. Digamos que cuando hay situaciones en las que definitivamente hay una certeza diagnóstica plena, y hay una certeza de diagnóstica de que, digamos, es una patología, un pronóstico, digamos, claramente reservado. Voy a poner un ejemplo contundente, una anencefalia. Digamos que ahí no habría una situación en la que tengamos segundos pensamientos, y en el momento con la tecnología presente, digamos, no hay puente a decir vamos a hacer un trasplante de cerebro, vamos a reconstruir el cráneo. Digamos que ahí sabemos que el deber ser es que no es un paciente candidato a reanimación, no tendría ningún sentido reanimar un niño en esta condición médica. Y en este caso, por ejemplo, si la familia nos pide reanimar el bebé, pues no es obligatorio el tema de la reanimación, pero la recomendación es poder desarrollar estrategias de comunicación para que las familias estén debidamente informadas y hacerlas partícipes de la decisión, no tanto para cargarles o trasladarles a ellos la sensación de que el niño falleció porque ellos no permitían la reanimación, sino simplemente para ponerlos en la misma página de nosotros y entender asuntos importantes como el tema de la proporcionalidad terapéutica y la beneficencia, por supuesto, explicado en lenguaje claro y sencillo, y que las familias entiendan que simplemente no hay una indicación de este tipo de maniobras en ese contexto clínico porque no le van a generar beneficio terapéutico al bebé ni van a cambiar su condición de base. La toma de decisiones respecto a la continuidad o retiro de intervenciones de soporte vital se debe considerar en casos donde los cuidados intensivos no van a restaurar la salud del bebé y, por el contrario, podrían prolongar el sufrimiento o el proceso de muerte de ese recién nacido. Después de considerar adecuar esfuerzos terapéuticos del recién nacido, es importante definir con el equipo tratante y la familia el lugar más idóneo para los cuidados de fin de vida. En algunos casos van a haber algunos pacientes que nos dan la posibilidad de hacer una transición al ambiente domiciliario, otros definitivamente su condición no lo permite, pero la meta es, digamos, incorporar a los papás y de una manera respetuosa articularlos en la construcción de ese plan de cuidado. La decisión de adecuación terapéutica en recién nacidos con pronóstico fatal próximo o una expectativa de vida corta debe ser individualizada, considerando los matices particulares de cada escenario clínico.
Se deben priorizar aquellas medidas que proporcionen confort. Hay que pensar en el bienestar del bebé recién nacido y su familia y anticipar y planificar los cuidados de fin de vida. Digamos que hay planes y también hay formas de planear cuáles van a ser los pilares fundamentales para delinear ese cuidado de fin de vida para ese bebé en particular. Ante situaciones en las que hay incertidumbre acerca de la viabilidad, a veces se puede ofrecer, por ejemplo, voy a poner el ejemplo clásico, prematuros periviables, prematuros extremos en los que no hay una certeza diagnóstica. Todos sabemos que en un bebé que acaba de nacer, pues ese no es el contexto de pronto de decir voy a hacer el balar en este momento. Y a veces uno ve un niño como que hay una disociación entre su peso y de pronto los estigmas de madurez. Cuando haya ese nivel de incertidumbre, lo que se puede hacer es ofrecer maniobras de reanimación como una prueba terapéutica y reevaluar el paciente en cuidado intensivo. Aquí hay una cosa que aprendí de mi profesor de bioética pediátrica, el doctor Brian Carter, y él me decía que en el cuidado en salud, en estas decisiones complejas, es como cuando uno se sube a un tren. Generalmente el tren tiene varias paradas y el hecho de que yo me suba en esta parada no significa que yo me tenga que quedar hasta la última parada. Digamos que esa metáfora me ha servido mucho para entender que el hecho de que yo me haya subido al tren del empezar unos cuidados activos en esa primera parada, cuando yo reevalúo al paciente antes de llegar a la segunda o a la tercera parada, yo puedo discutir con el equipo que de pronto las variables clínicas o están favorables o puede que no lo sean. O de pronto ya tengo más elementos de juicio para decir definitivamente este escenario es un escenario adverso y es un paciente que no se está beneficiando de estas intervenciones que estamos haciendo y ahí se puede considerar discutir de una manera más ampliada el tema de las decisiones de adecuar esfuerzos terapéuticos. Después de establecer tema de los tratamientos que son adecuados para este paciente y teniendo la certeza de que estamos siguiendo la Lex Artis, se puede considerar iniciar el proceso de toma de decisiones para la adecuación de esfuerzos terapéuticos. Se recomienda promover la toma de decisiones compartidas. Yo lo que he entendido es que esto tiene que ver mucho con comunicación. Digamos que dentro de las destrezas que nosotros como médicos debemos desarrollar es el saber poder llegar a estas familias, comunicar una información compleja en un lenguaje claro y sencillo y poder validar también la cosmovisión de ellos, su nivel de comprensión, las inquietudes que tienen y poder llegar a un punto en común para tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes. Pasemos al módulo de nutrición. Aquí de pronto lo que dejamos trazado en este consenso es que se recomienda que el proceso de adecuación de medidas diagnósticas y terapéuticas sea interdisciplinario. Recuerden que cuando tenemos intervenciones que no generan beneficio al paciente y cuando las cargas asociadas al manejo superan los beneficios, es éticamente permisible y están en el mismo plano tanto retirar las medidas que no generan beneficio como no instaurar medidas que se ve que no van a generar beneficio. La nutrición ha sido un tema que se ha discutido en eso, pero en el alcance de este consenso decidimos dejar unas recomendaciones en el sentido de discutir siempre los pros y los contras de continuar una alimentación enteral y esto va a depender mucho de la trayectoria de enfermedad del paciente. Sabemos que cuando ya se cruza el punto de inflexión en general, ahí ya de pronto el tema de ofrecer una vía enteral con determinados aportes no va a ser la prioridad. Todas las decisiones se deben revisar y reevaluar diariamente y son susceptibles de modificarse. Y en la evaluación de la alimentación del neonato, la recomendación es que se haga de una manera individualizada. Aquí el concepto de la talla única definitivamente no aplica y es muy importante individualizar, entre otras, también el plan de manejo nutricional a las necesidades y a la condición médica y a la trayectoria de enfermedad en la que se encuentra nuestro paciente. Pasemos al tema de calidad de servicios. En el asunto de la calidad de servicios, las instituciones de atención pediátrica y neonatal de alta complejidad deben contar con servicios de cuidado paliativo idealmente pediátrico. Este digamos que es el deber ser o equipos de soporte que aborden necesidades holísticas del paciente. Cuando me refiero a holísticas, estamos hablando de no solamente atender las necesidades físicas, sino psicológicas, sociales, emocionales y espirituales de ese paciente y su familia. Recuerden que estamos, digamos que en este momento, muy orientados todos al cuidado centrado en el paciente y su familia. Y por supuesto, al final del día lo que queremos es generar calidad de vida y confort y aliviar el dolor y el sufrimiento para ese paciente que está de pronto transitando una enfermedad amenazante o limitante de la vida. La meta es que aprendamos a trabajar en grupos interdisciplinarios donde por supuesto el médico tratante va a ser el líder, pero también vamos a invitar a los paliativistas y ya hacen parte del talento humano presente en nuestro hospital, el gente del grupo de salud mental, el psicólogo, el psiquiatra de enlace, el trabajador social, entre otros. También, por supuesto, van a tener un rol importante algunos equipos
de terapia, por ejemplo, fonoaudiología, ciertas terapias físicas, ocupacionales, terapia respiratoria, a veces dentro de este manejo sintomático que hacemos de nuestros pacientes. Y aquí es muy importante contar en la medida de lo posible y propender por consolidar tanto los comités de ética hospitalario o los servicios de bioética hospitalaria para que estos equipos nos puedan apoyar o puedan apoyar las decisiones de los clínicos cuando de pronto nos encontremos en situaciones de encrucijada que generen cierto grado de dilema o conflictividad para toma de decisiones. La meta es disponer de una infraestructura humanizada que proporcione la mayor comodidad y privacidad al paciente y su familia, reducir la exposición a estímulos incómodos, favorecer el control de dolor y, por supuesto, permitir rituales de despedida. La meta es promover una cultura institucional del cuidado paliativo neonatal. Aquí, de ser posible, es importante cada vez darle más protagonismo a los especialistas en bioética para que acompañen a los papás y a los profesionales de salud en los procesos de toma de decisiones complejas. También pueden tener un rol importante de la mano de los equipos de salud mental en acompañar esos procesos de pérdida y de duelo. Importante empezar a generar algunos cambios en nuestros espacios hospitalarios para adecuar de pronto lugares donde se puedan minimizar los niveles de ruido e iluminación y tener algunos espacios que nos permitan hacer esos acompañamientos en fin de vida. Es importante flexibilizar el tiempo de acompañamiento. Aquí la meta es que sea una unidad de puertas abiertas, permitir a estos papás que puedan paternar y maternar el tiempo que se pueda y que la vida, la corta vida de este niño lo permita y ajustar, obviamente este acompañamiento se ajustará a la situación epidemiológica y de bioseguridad. Dejamos esta frase porque entenderán ustedes que el informe final lo emitimos, digamos, en plena pandemia y estábamos atravesando por todo este proceso de COVID-19 que en este caso entendimos que nos puso a echar para atrás en mucho de lo de unidades abiertas y ahorita pues ya estamos otra vez retomando este asunto, pero por supuesto entendemos que todo esto se tiene que ajustar de acuerdo a la realidad de bioseguridad y epidemiológica que estemos atravesando. Importante todo el tema de promover y facilitar la educación continua. Creo que espacios como este son valiosos, generan inquietudes. Digamos que la idea es que todos entendamos que tenemos la camiseta puesta y que podemos hacer parte de la ecuación de ayudar a mejorar y humanizar este tipo de procesos. Por supuesto, es importante que estemos enterados de los aspectos normativos, legales y bioéticos de nuestra práctica clínica. En la medida de lo posible, el tema de promover que así como hacemos cursos de reanimación, cursos de nutrición, pues también podamos tener entrenamientos en cuidados paliativos. No se necesita que todos seamos especialistas en cuidados paliativos, pero sí que estemos sensibilizados a de qué se trata esto, cuál es el alcance y cuál es el objetivo. Las técnicas de comunicación asertiva es algo que también se recomienda dentro de las cosas que deberíamos fortalecer al interior de los equipos. La meta, pues obviamente, es evitar incurrir en prácticas de encarnizamiento terapéutico, prácticas que no sean proporcionadas a la condición médica del paciente, mejorar el uso de los recursos que tenemos disponible y promover siempre el cuidado centrado en el mejor interés de nuestros pacientes, adoptar estrategias de comunicación que permitan que todo el equipo de salud pueda adoptar una actitud compasiva y empática ante la situación y se recomienda también promover que haya una señal visible al ingreso de la unidad o al ingreso del servicio que facilite que hay una situación de tema de fin de vida al interior de la unidad. En algunos hospitales lo llamamos código lila, en algunos hospitales se pone, por ejemplo, un circulito de color lila y el que llega a la unidad ya conoce la convención y sabe que hay un tema de fin de vida y eso hace que de pronto entre con menos ruido, con un poquito más de prudencia, porque digamos se entiende que hay una situación sensible que se está manejando en este momento. Se recomienda que las instituciones cuenten con estrategias o programas de autocuidado para profesionales de salud. Aquí se habla de la fatiga por Se perdió el audio. Doctora Azucena, no se está escuchando.
Ella tiene el micrófono abierto, pero le aparece Sí, cerrado. sí, pero ella aparece con micrófono abierto, doctor. Sí, pero acá le aparece como cerrado. Entonces, si la doctora María Azucena nos puede hacer una señita, a ver si fue que se desconectó. Aquí le vamos a dar de nuevo la entrada. ¿Ahí me escuchan? Ya, ahora sí Perfectamente, se doctora. escucha, sí. Sí, ahora sí. Espérenme menos mal me avisaron, pero pues hasta ahí, hasta donde me avisaste, ¿sí me estaban Perfecto. escuchando? La Vale, Sí, estamos sí, señora, escuchando muy sí. bien. vale, Muchas perfecto. gracias. Sí. Espérenme 2 segunditos. A ver cómo era acá. Pantalla. ¿Ahí están viendo mis diapositivas? Sí, sí, ya, Perfecto. ahí se ve perfecto. Bueno, ya casi voy aquí cerrando. Ya estoy en la parte final para que podamos echar la charladita. Entonces, les contaba que es muy importante todo el tema de la comunicación y de pues, que cada vez tengamos un poquito más de entrenamiento y sensibilidad a temas de paliativos, bioética, psicología y espiritualidad. Importante desarrollar e implementar la evaluación de programas de cuidado paliativo. Siempre es interesante cuando estamos implementando programas o estrategias nuevas, utilizar indicadores de calidad. En este caso, dentro de la parte objetiva, podría ser, por ejemplo, indicadores de alivio de dolor, y síntomas físicos, oportunidad de vinculación parental a todo el proceso de acompañamiento de este paciente, intervenciones psicológicas, sociales, espirituales y oportunidad el inicio de esas intervenciones de cuidado paliativo. Ya para cerrar está la parte de donación de órganos y trasplante. Aquí realmente son unas menciones muy cortitas. Simplemente, como todos ya sabemos, desde la ley 1805 de 2016, en el artículo 15, en lo que tiene que ver con menores de edad, se establece que cuando ellos sean candidatos, son sus representantes legales quienes expresarán el consentimiento informado para la donación de órganos y tejidos dentro de las 8 horas que suceden a la muerte cerebral. El médico responsable deberá informar derechos y beneficios de la donación. Se recomienda que el médico responsable, digamos, identifique si se trata de un potencial donante de acuerdo a los criterios establecidos y contacte a la red de donación. En este caso, todos ya sabemos que uno no es arte y parte y uno generalmente activa para recibir el apoyo del equipo de, digamos, de donación. Se debe plantear el tema como una opción, se deben plantear los beneficios. Por supuesto, los papás tienen la posibilidad de rechazar esta opción, y en general, cuando hay un diagnóstico de muerte cerebral y digamos los papás no van digamos, optar por esta opción de la donación, recordemos que no estamos obligados a mantener el paciente en soporte vital. Digamos que aquí en Occidente, muerte cerebral está equiparable a muerte, digamos, cardiovascular. Cuando no se puede establecer la causa, ya todos sabemos que está el tema de la realización de autopsia, sabemos que hay un marco legal muy claro de cuáles serían los pacientes que tendríamos que considerar el tema de la autopsia. Digamos que cuando son pacientes en los que hay una causa muy clara de muerte, digamos que ahí pues no sería un tema mandatorio. Una cosa que no estamos haciendo y que creo que tenemos esa deuda con los pacientes es que debería haber una reunión para socializar, digamos, sistemáticamente y no solo en algunos casos los resultados del informe de autopsia, porque recuerden que esto va a ser importante también para temas de consejería y toma de decisiones. Cierro con esta frase que dice que los pies más pequeños hacen tal vez las huellas más profundas en nuestros corazones, y pues abro el espacio para la discusión. Doctora María Azucena, muchísimas gracias por la excelente presentación. Bueno, yo ya la escucho por segunda vez y pues siempre pienso que tiene pues demasiado valor pues todas las recomendaciones, ese trabajo tan juicioso y académico que se hizo con el grupo de ASCON para pues formular este documento tan interesante en cuidado paliativo. Yo de pronto quería comentar algo y pues me llama la atención y pienso que es algo que no solamente aplica en el niño terminal o en cuidado paliativo, sino también en términos generales cuando uno está con un paciente, y es la idea de que uno tiende a tener vicios en la comunicación para hablar con los pacientes y no llamarlos por el nombre, ¿cierto? Entonces, la tendencia que de pronto a veces nosotros tenemos de decir el niño de la esplenectomía, el niño de la vesícula, el paciente
de la tuberculosis, bueno, cosas así que pues de pronto no en un contexto de un niño terminal, sino en cualquier patología hospitalaria que uno maneja en la consulta, pues obviamente son prácticas que van en contra de esa individualidad, de ese derecho que tiene el niño a ser llamado por su nombre y a ser reconocido como un sujeto, ¿no? Un sujeto con derechos. Y pues también para el lado, digamos, de la atención de las familias, hay algo que también yo he visto y que es una queja, y es que tendemos a infantilizar nosotros en pediatría a los padres, ¿no? Entonces, a no llamar a la madre o al padre por el nombre, sino decirle la mami, el papi, bueno, que a veces, pues de pronto, en el afán de querer ser empáticos y demás, pues podemos caer en esos errores que no siempre se sienten bien del otro lado, ¿no? Del lado del paciente. Entonces, a mí me parece que eso es algo que también uno debe reflexionar, no solamente en esos contextos de un paciente que está en sus últimos momentos de vida, sino también en general cualquier paciente que se atiende en la consulta o en el medio hospitalario, ¿no? El llamarlo por el nombre y reconocerlo como una persona. No siempre pues tenemos a la memoria el nombre, pero pues pienso que uno puede tener otras estrategias diferentes para poder llamar al paciente por el nombre y no hacer esto con los padres ni con los niños, ¿no? Y quería preguntarle a la doctora María Azucena si en la experiencia, bueno, en todo este recorrido que ha hecho en la parte de bioética, digamos que esos espacios o esas salas para dar malas noticias, pues ¿cómo ha sido la experiencia pronto en otras instituciones? Sé que pues al menos aquí en Bucaramanga, en el hospital universitario, pues como que no hay un espacio. En algún momento hubo como una salita donde psiquiatría pues se sentaba a hablar con los pacientes, pero no sé, pues de pronto la parte como física o de adecuación, porque pues uno ve que a veces el momento de dar la mala noticia o de hablar con los padres va a ser como este momento de empatía y demás de parte del médico, pues se hace pues en ese contexto que a veces es hostil, ¿no? O sea, en una unidad, en un servicio de urgencias. Entonces, de pronto, ¿cómo es la experiencia y cuál es la recomendación de pronto para las instituciones que no cuentan como con la parte física o la adecuación física para tener una salita, para tener estas charlas o tener estas conversaciones tan críticas de estos temas como tan álgidos? Sí, pues yo lo que les puedo decir es, como lo mencioné en esa diapositiva específicamente que habla de la parte locativa, a veces en nuestros hospitales puede ser un reto. Yo he tenido la fortuna, la bendición de poder moverme clínicamente en escenarios públicos y privados, y realmente el reto lo podemos vivir en los dos contextos. Al final del día, muchas veces termina uno generando el tema de creatividad, de decir, bueno, digamos, recuerdo en alguna institución el cuarto donde se guardaban los equipos, es tipo ventiladores y esto. Había un espacio en el que a veces uno podía poner 3 sillas RIMAX, papá, mamá y el pediatra. A veces a mí me gusta que me acompañe un residente o que me acompañe la enfermera que está asignada al paciente, como también por un tema de tener el tema del acompañamiento, de que no sea una cosa en la que estemos ahí todos encerrados, sino que también estemos en una conversación transparente. Si ustedes miran, hay un pedazo del consenso en que dice, tampoco el hecho de tener un montón de personal va a hacer que la cosa sea mejor. No se necesita tampoco muchas personas, pero a veces para el residente puede ser algo formativo, y para mí también es importante que yo esté acompañada con alguien que también pueda validar la forma en la que se condujo la reunión. Recuerdo en ese caso usábamos ese cuarto donde se guardaban los equipos, que era un cuarto que tenía silencio, y siempre avisaba en la unidad, voy a estar dialogando con los papás del niño tal, por si se ofrece algo. Generalmente he trabajado en hospitales con un número importante de camas, entonces no era infrecuente que hubiese otro pediatra, entonces él se quedaba, digamos, atendiendo las necesidades que hubiese en la unidad de los otros bebés, mientras que yo dialogaba con los papás. En este momento en el hospital universitario aquí en Santander está la sala de humanización que cuenta la doctora Cáceres. Esa sala realmente era un cuartico que había ahí, y una profesora por donación consiguió que varias entidades donaran, digamos, el tema del mobiliario. Realmente lo que tiene es un sofá cómodo, un ventilador, un escritorio, una poltrona, y simplemente lo que uno tiene es un espacio cómodo, privado, para poder hablar de estos temas sensibles. También a veces hay una oficina en la unidad, entonces a veces el compañero de oficina, a veces generalmente la jefe de enfermería y el coordinador de la unidad comparten oficina. No es infrecuente que haya esa generosidad de decir, venga, tranquila, quédese en la oficina, dialogue con los papás y pues pueda avanzar en el tema.
digamos que yo creo que lo importante en este caso es tener la claridad de por qué es importante el tema de la privacidad y con eso al final del día todos generamos la posibilidad de poder propiciar ese espacio privado para poder tener esta conversación sensible de una manera respetuosa, como al final del día se supone que debería ser. Estos son como ideas de cómo hemos ajustado este tipo de recomendaciones a veces en la realidad local que uno tiene, ¿no? Sí, gracias, doctora María Azucena. No sé si haya más preguntas entre los asistentes. O comentarios. Doctora Miriam. Bueno, yo sí quiero pues agradecerle a la doctora Paola por traernos a la doctora María Azucena aquí a este espacio, que es un espacio maravilloso donde compartimos también inquietudes, necesidades y esa necesidad de humanizar la atención pediátrica, porque a pesar de que somos pediatras, no todos tenemos esa sensibilidad. La mayoría de los pediatras son muy sensibles, pero muchas gracias por traernos ese tema tan maravilloso. Y una parte muy importante del tema que usted trae a colación es cómo seguir con los padres acompañándolos en ese duelo, ¿cierto? Cómo poder estar con ellos, porque no es solamente esta parte de la noticia que ya no está, sino cómo hacer también ese seguimiento a ese duelo, a esos brazos vacíos, porque realmente quedan unos brazos vacíos que hay que, digamos, seguir acompañando. Entonces, eso hace parte muy importante de todo este protocolo que usted nos presenta y muchas gracias por esa conferencia maravillosa que nos trae. Doctora, yo quiero mencionar su aporte es supremamente valioso y como su merced lo deja esbozado en la intervención, desde el año pasado contamos con la Ley 2310 de 2023, que es la que precisamente se denomina Ley Brazos Vacíos y donde se deja trazada ya no como una recomendación, sino como una cosa que debe ser dentro del plan adecuado de cuidado, el tema del acompañamiento en el tema de duelo gestacional por muerte gestacional o neonatal y donde menciona, como su merced lo esboza en su comentario, esa responsabilidad que tenemos no solamente de creer que nuestro trabajo termina hasta el momento que el paciente muere o que egresa de la unidad, sino que realmente debe continuarse en el ambiente ambulatorio tratando de generar esas rutas para que esta familia realmente tenga su apoyo en duelo. Sabemos que la pérdida de un hijo tal vez es una de las pérdidas más dolorosas e irreparables que puede experimentar un ser humano. Y digamos que la ley Brazos Vacíos nos deja una responsabilidad muy grande. Digamos que el lineamiento técnico se publicó en el último trimestre. El lineamiento técnico al final del día nos parece que todavía da margen para que sea mejor, pero como todo lineamiento técnico será susceptible, digamos, de reafirmarse y mejorarse posiblemente periódicamente. Pero sí quiero agradecer mucho su comentario porque yo siento que es una deuda que tenemos con estas familias y es que, como su merced lo esboza, no se nos olvide el tema del apoyo en duelo, que es un tema que no es un tema menor. Entonces, gracias por ese comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, aquí también creo que hay residentes. No sé si los residentes quieran comentar algo. Bueno, creo que no hay más comentarios. Doctora María Azucena, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que pues el tiempo estuvo bien apretado hoy para que nos pudiera acompañar. A la doctora Miriam creo que volvió a levantar la manita. Sí, pero solamente para que la doctora nos comparta esa parte también tan dolorosa de las familias, para trabajar con las familias, pero tan importante la donación, ¿cierto? Esa parte de donación, como en su experiencia, a mí me parece difícil pues que el equipo trabaje con una familia déjenos, mejor dicho, no, me parece difícil. Entonces, en su experiencia, cómo el equipo
habla con la familia para que no se sientan agredidos, para que no se sientan maltratados, teniendo en cuenta la religión también, porque hay religión pues que prohíbe eso. Entonces, en su experiencia en estos minuticos que nos faltan, que nos pudiera hablar un poquito de esa experiencia suya. Gracias, doctora Miriam. Digamos que dentro de mi trayectoria profesional tuve digamos, el honor de poder trabajar en una institución de alta complejidad, en una parte de mi vida profesional, en una institución de alta complejidad donde se movía mucho el tema de trasplantes, mucho trasplantes sobre todo de corazón, riñón también, y bueno, a veces otro tipo de trasplantes de tejidos, etcétera. Pero bueno, el comentario va a que eso me permitió poder dialogar un poco más de cerca con los colegas que hacen parte de ese equipo y en especial el líder de ese equipo que es el doctor Quintero aquí en Bucaramanga o allá en Bucaramanga, ahorita estoy en Bogotá, allá en Bucaramanga. Siempre hemos mantenido como ese tema de este diálogo porque así como su merced tiene la percepción, digamos yo que soy neonatóloga también tengo esa percepción y él me decía que pues realmente desde el punto de vista operativo no es lo habitual que el neonato sea como el mejor candidato a donación de órganos, a veces por tema de limitante de peso, de pronto el potencial candidato para recibir ese órgano tan pequeño pues puede que no lo haya, pero al final del día creo que se vale cada vez estar un poco más abiertos y sensibilizados. Generalmente, como lo esbocé en la conferencia, uno no hace arte y parte. Uno en general cuando ve que hay un diagnóstico de muerte cerebral, que entre otras también sabemos que el diagnóstico de muerte encefálica en neonatos requiere algunas salvaguardas particulares y es un poquito más complejo que de pronto en la población de niños más grandes. Pero al final del día lo que hacemos es trabajar de la mano con ellos porque en general el tema de presentar la opción de esta vertiente de manejo como sería la donación de órganos la hace el equipo de donación de órganos y trasplante de tejidos, no la haría directamente el médico tratante o directamente el equipo de la unidad neonatal. Lo que uno ve y lo que he hablado con el doctor Quintero, que es el colega que les menciono, que trabaja en este hospital de alta complejidad aquí allá en Bucaramanga, es que ellos reciben un entrenamiento muy especial para saber manejar esta información y para saber presentar a las familias. Hablando con el doctor Quintero, él me ha mencionado que reciben información para saber presentar cuáles serían los beneficios, hablan un poquito del beneficio altruista y de pronto ciertas cosas que pueden conectar con ciertas consideraciones desde la cosmovisión de algunas familias. Tampoco la idea es forzar a nadie. Aquí, digamos, se hace una presentación respetuosa de una opción, pero digamos que no va a ser una imposición. Y por supuesto, se les da una franja de horario para procesar esa información y tomar una decisión si dentro de su marco de valores esta es una opción que a ellos les cuadra o si definitivamente es algo con lo que se sienten conflictuados, pues tampoco se les va a forzar. Entonces, pienso que es tal vez dentro de nuestras instituciones, sensibilizarnos a quiénes son los que están liderando este tipo de procesos y empezar a trabajar de la mano con ellos. Yo siempre a Fernando le tomo del pelo y le digo que yo lo llamo una vez al año, siempre que estoy dictando el curso de bioética clínica para los residentes de pediatría de la UIS, cuando dicto el módulo de donación de órganos y trasplante de tejidos, mis residentes hacen unas preguntas fantásticas que generalmente ya muchas de esas pues obviamente las transitamos, pero cuando hacen preguntas muy complejas les digo, bueno, esta la discutiré con el doctor Quintero y siempre es una oportunidad y refrescamos la página y le pregunto, bueno, ¿cómo vamos con esto? Seguimos con las mismas consideraciones. Inclusive este año que hablé con él me mencionaba lo mismo. A veces el neonático, a veces estos chiquitos muy pequeños y esto, pues a pesar de que pronto la familia quiera tener este mirada altruista, a veces no son buenos candidatos. Pero pues será una cosa que habrá que individualizar y considerar caso a caso como todo en medicina. No sé, mi doctora Miriam, si esto responde un poco su pregunta. Claro, perfecto, claro, muchas gracias. Bueno. Doctor Gustavo. Sí, la doctora Azucena está planteando una cuestión que a mí me parece que es supremamente interesante y es lo relacionado con la donación, que, bueno, ya eso es un proceso bastante avanzado. Pero ¿qué pasa entonces con el acompañamiento de esas familias que hacen ese proceso posterior a la pérdida? Es decir, se acompañan, cómo es ese proceso, porque creo que ellos tienen que ir elaborando todo un duelo, todo un proceso, todo un acompañamiento
porque se visibilizan las familias en el momento en que se está solicitando esa donación, pero ¿qué pasa Claro. posteriormente? Sí, de lo que, pues, como les mencionaba, como uno generalmente no hace parte del proceso operativo de la parte de la donación, sino, digamos, uno funge, digamos, en mi caso como neonatóloga, como parte del equipo de cuidado neonatal. Lo que he podido dialogar con el doctor Quintero aquí pues allá de la Fundación Cardiovascular, es que básicamente dentro de las personas que hacen parte del equipo de donación de órganos y trasplantes hay personas de la parte de salud mental, entiendo que tienen psicóloga. Creo que esa es una tarea, esa pregunta está buenísima como tipo de residente. Yo no sé realmente, doctor Gustavo, y no quiero decirle mentiras porque me parece que este no es un espacio para eso. No sé hasta qué momento en la línea del tiempo hacen ese acompañamiento de la parte de psicología, pero creo que es una pregunta relevante. La verdad no me queda difícil hacer la consulta y a través de la doctora Paola les puedo compartir un poquito en la vida real qué tanto tiempo se mantiene ese acompañamiento psicológico a la familia que eligió que su ser querido pueda servir para donador. No sé si les parece que ese puede ser un buen acuerdo para yo no ponerme aquí a echar mentiras, que me parece que no se trata de eso. Sí, Excelente. igualmente nosotros vamos a tener, digamos que esta presentación es como un preámbulo o un abrebocas, porque vamos a tener específicamente el 11 de octubre, la Universidad de Antioquia va a desarrollar el tema del enfoque del niño con enfermedad terminal. Entonces, siempre tratamos como de llevar un hilo conductor en las presentaciones que se hacen acá. Entonces, desde ya, pues, doctora María Susana, invitada, agendada para el 11 de octubre. Y con la tarea, doctor Gustavo, y con la tarea. Y la respuesta a la pregunta para pues seguir como en el tema y no dejar eso ahí como ¿cierto? Entonces, podemos plantearlo de esa manera. No sé si, bueno, creo que ya pues por tiempo y por respecto también al tiempo de la doctora y a todos los que se conectaron juiciosos y temprano a esta reunión, pues damos por terminada la reunión de hoy. Aquí pues le transmito, doctora, hay varios mensajes en el chat agradeciendo la conferencia, muy interesante. Actividades pediatría, no sé quién es, Fabián Rueda, excelente esfuerzo, Susi, muchas gracias y un hermoso protocolo. Y la doctora Natalia Montoya dice que muchas gracias por la conferencia y que es muy enriquecedora. Entonces, sin más, pues un feliz fin de semana. Bueno, aquí está Carolina Gómez, que es residente, ya está rotando ahorita conmigo en pediatría social y pues también nos acompañó. Está de posturno, pero está aquí pues haciendo el esfuerzo para estar presente y escucharla, doctora. Entonces, muchísimas gracias por esa excelente conferencia. Nosotros nos tenemos aquí grabada la presentación, entonces voy atrás pues a tratar de pasarla a YouTube, compartirla para las personas que de pronto no pudieron conectarse. Y bueno, muchísimas gracias a todos, al Grupo Colombiano de Pediatría Social, a los residentes, doctora Azucena, y bueno, un feliz fin de semana para todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un abracito para todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo.